Hola, buenas tardes. Después de más de 8 meses con este canal, me he dado cuenta que leyendo los comentarios siempre se ha repetido uno desde el inicio y si no muy similar, que ha sido cómo he creado el hábito de lectura. También he recibido muchísimos mensajes de manera privada, tanto por correo como por Instagram, sobre justamente cómo he creado, ¿no?, este hábito, cómo he hecho para leer tantos libros. Recuerdo esos primeros vídeos cuando enseñaba lo que había leído durante algunos años o en verano, que siempre surgía la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo haces? ¿De dónde sacas ese tiempo? ¿Cómo, cuál es tu método para leer tanto? Y si bien es cierto que hicimos un vídeo sobre cuál era mi método de estudio, me encontré con un problema, y es que muchas personas no teníais en mente la cuestión de cómo estudiar, sino simplemente cómo comenzar a leer o cómo hacer que la lectura fuera un hábito diario, una actividad en la cual fuera totalmente normal en nuestro día a día. Y bueno, ahora intentando pensar en lo que yo he hecho hasta el momento, ¿no?, en esta mi vida lectora, si se puede decir así, pensando y echando la mirada muy hacia atrás, me he dado cuenta que no hay nada que siga de manera totalmente fija, porque no ha habido en sí ningún hábito que haya marcado la diferencia de un mes, de un año a otro, en el cual haya leído más o menos. Pero sí que es verdad que preguntando y sobre todo viendo cómo mi círculo, ¿no?, que también pues tengo amigos y amigas que tienen este amor por la lectura, por toda la filosofía, la literatura, la historia, que leen otro tipo de géneros, he llegado a diferentes conclusiones y las he querido apuntar y, pues como he dicho, después de algún tiempo, quiero compartiroslas para que os puedan servir. Lo primero que quiero decir antes de comenzar con estos consejos, si se puede decir así, para poder crear este hábito, son dos cosas. En primer lugar, me parece que estamos en una época, desde que comenzó más o menos el siglo XX, en el cual no tenemos, en el siglo XX sí, desde que comenzó el siglo XXI, perdón, que creo que hemos perdido muchísima capacidad de concentración por el simple hecho de la enorme digitalización en la cual estamos viviendo, ¿no? Y es que al final muchas veces desistimos en este camino, ¿no?, de convertir la lectura como algo cotidiano, por el simple hecho de que muchas veces no somos capaces de estar con nuestra atención en un libro, sentados o haciendo cualquier cosa, pero con cualquier cosa me refiero a que, por ejemplo, yo muchas veces voy por la calle leyendo, que algún día, siempre he dicho, me van a atropellar. Pero bueno, pequeño paréntesis, lo que quiero decir, que somos incapaces, ¿no?, de mantener nuestra atención en un mismo punto, en una misma cosa durante poco más de 10 minutos, ¿no? Y muchas veces creo que es ese justamente el punto por el cual desistimos en este camino, como he dicho, ¿no? Y otra cosa que quiero decir es que creo que todos estos hábitos se van a poder implantar y sobre todo sostener en el tiempo si entendemos la lectura no como una obligación, sino como ese rato del día, ese momento o momentos en los cuales podemos disfrutar, ¿no? Podríamos decir que es como parte del ocio, de lo que te produce placer. Y esto me parece muy interesante porque he hablado con diferentes personas que en un primer momento comenzaron bueno, pues con la lectura por el mero hecho de que se comprendía como una actividad intelectual o que te podía hacer más inteligente, y han acabado literalmente embaucados por lo que son, ya no hablo de libros, sino por las palabras, por todo lo que nos pueden ofrecer. Y al final eso puede pasar, pero también puede pasar que nunca llegue esa satisfacción por leer un libro y no pensar en cuántas páginas quedan, sino simplemente disfrutar de la obra en toda su completitud, ¿no? Estas son dos cosas que quería decir, me parecen muy importantes antes de comenzar con estos hábitos, o bueno, más que hábitos son consejos. También quiero decir que este vídeo va a ser como un poco conversación en soliloquio conmigo misma, bueno, claro, porque también es como introducir algunas cosas que yo en un primer momento quizás no soy tan consciente que hago a la hora de mis lecturas, pero pero que realmente siempre han estado presentes, ¿no? Así que bueno, lo primero que quiero decir, y este podríamos decir que es el primer consejo, y que yo no me he dado cuenta, pero ahora pensando veo que es así, es encontrar un momento, un lugar,
incluso también una sensación que me provoque el sentimiento, pues eso, ¿no? Esa necesidad de querer leer. Y es que, bueno, justamente tengo un punto del libro de Larry Reed que dice: los mejores lectores son aquellos que nunca se van solos a la cama, ¿no? Y aparece una señora con un libro en la cama. Pues lo que quiero decir, ¿no? Al final, para muchas personas puede ser ese momento antes de irse a dormir, el leer; para otras puede ser por la mañana, a media tarde, en el descanso del trabajo, en la hora del patio, cuando sea. Pero me parece que establecer algunos momentos y lugares en los cuales leer es básico. ¿Por qué? Porque muchas veces no llegamos a comprender realmente la importancia de marcar este tipo de espacios y momentos, pero si es algo que no tenemos muy implantado en nuestra vida, me parece que seguir esto de manera un poco más estricta puede ayudarnos, ¿no? Porque al final es como el estudio. Yo nunca me pondría a estudiar en un restaurante, pero en cambio sí que tengo como establecida, ¿no?, esa concepción de que cuando voy a la biblioteca voy a estudiar. Son lugares en los cuales sé a lo que voy y sé a qué hora tengo que ir para estar en plena atención, ¿no? Pues lo mismo me pasa con la lectura. La verdad es que no me pondría a leer escuchando la televisión, sería incapaz de concentrarme. Pero en cambio, estando en un lugar tranquilo, que me siento cómoda, estoy con una ropa que me hace sentir pues en casa, tranquila, sí que me siento con ganas de seguir leyendo, ¿no? Eso la verdad es que me parece muy importante. Luego, una de las cosas que también quiero decir es que hacer una lectura activa de los libros que estamos leyendo es una muy buena opción, porque, como yo siempre digo, a mí me gusta mucho tener una conversación con el propio libro, más que con el libro, porque me doy cuenta de que leyéndolo me estoy haciendo, o sea, estoy haciendo una lectura de mí misma en ese momento por cómo lo estoy interpretando, ¿no? Entonces pienso que tomar apuntes, hacer tachones en el libro, subrayar, incluso coger una libreta que sea específicamente para libros que estás leyendo y vas apuntando, vas haciendo anotaciones, me parece que es clave. Porque muchas veces leyendo, como digo, he llegado a descubrir cosas que rondaban por mi cabeza, que en un primer momento pues nunca habría pensado que me iban por ahí volando solas, ¿no? Pero sí, es así, es que en realidad cuando nos vemos reflejados en algunos pensamientos, en algunos personajes, o incluso en algunos momentos de la historia, es muy esclarecedor ver que no solamente tú te sientes así, o que no solamente tú has tenido ese pensamiento muchas veces de loco o de loca, ¿no? Así que eso me parece un muy buen consejo, porque eso creo que te hace conectar más con lo que lees. Incluso puedes llegar a pensar que puedes ser más comprendido. Es una cosa que me pasa mucho. El otro día leía: si tú crees que la gente es extraña, el extraño eres tú. Pues, pues eso mismo, ¿no? Al final yo con los libros dejo de sentirme muchas veces extraña, aunque no lo sea, pero muchas veces me siento así, y con la lectura, con ese amplio abanico de personajes, de emociones, de situaciones, te das cuenta de que no eres para nada un extraño, sino que hay muchas situaciones que son totalmente adversas, ¿no? Y con esa escritura que se puede hacer de lo que leemos, esa comprensión profunda que podemos tener, me parece que podemos conectar mucho más con lo que estamos leyendo y aprendiendo. Luego, después, una cosa que esto es algo que a mí me costó mucho entender, y es desglosar algunos textos. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo leer y querer y mantener un hábito de lectura si queremos leer literatura, narrativa, teatro, poesía, que si queremos mantener un hábito de lectura leyendo textos filosóficos. Esto, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, podríamos hacer dos vídeos y serían completamente distintos. Y es que al final me parece que saber desglosar este tipo de textos tiene una gran dificultad, porque tenemos que tener una comprensión lectora muy, muy grande, que no se hace ni en un día, ni en 2 meses, ni en... Bueno, me parece que es una capacidad que se adquiere mediante el hábito, esa costumbre, ¿no?, de coger textos difíciles e intentar comprenderlos y decir: pero ¿cómo puede ser que estemos hablando el mismo idioma y no entienda nada, ¿no? Pues poder coger, no sé, es como dice Nabokov en el libro de Curso de Literatura Europea,
Algo así como, ¿qué es lo que realmente define un buen lector, ¿no? El que tiene un diccionario a su lado, bueno, no sé lo que más dice, pero me acuerdo lo del diccionario. Pues eso, justamente, yo muchas veces, recuerdo cuando comencé a leer filosofía, que tenía el diccionario a mi lado, porque no entendía absolutamente nada de lo que me estaban diciendo. Palabras que incluso el diccionario de latín y de griego, o sea, imaginaros. Pero lo que quiero decir con esto, y perdonad que me voy por las ramas, es justamente en que al abordar este tipo de textos creo que nos enfrentamos con... Voy a poner un símil justamente ahora que veo aquí dorsales de carreras. Es como enfrentarse con el muro, con el típico muro que te hablan de la maratón, ¿no? Kilómetro 30. Te enfrentas a un texto y no entiendes nada. Y antes habías entendido todo lo que estabas leyendo, pero llega ese texto y no entiendes nada. Y dices, ¿pero qué estoy leyendo, no? Pues me parece que justamente el hecho de seguir practicando, ¿no? Que sería en este caso seguir entrenando, ¿no? Seguir esforzándote, el hecho de seguir leyendo a diferentes autores que nos hablen de lo mismo, pero con otras palabras mucho más asequibles a nuestra comprensión actual, me parece que es clave para poder luego enfrentarnos a este tipo de textos, porque el hecho de no ser capaces muchas veces nos hace echarnos para atrás de este, como digo, de este camino. No sé tampoco cómo referirme a este tipo de hábitos, ¿no? Que nos lleven a entender la lectura como algo totalmente cotidiano. Es justamente esta dificultad que podemos encontrar la que justamente puede hacer que se vaya de nuestra vida este tipo de hábitos, ¿no? Por ver que es algo que puede llegar a ser muy complejo y realmente odioso por muchas personas al no entender nada de lo que se lee. Pero igualmente es muy satisfactorio cuando ves que comienzas a comprender un texto, cuando luego ese texto te lleva a otro autor y dices, ostras, lo que me está diciendo ya lo había leído, o quizás encuentro en este autor, en esta autora, diferentes opiniones de las que antes ya había recibido. Eso es muy interesante. Y con esto entrelazo lo siguiente que quería decir, y es que este canal, ¿no? Yo creo que se caracteriza porque hablo tanto de filosofía como de literatura, bueno, como muchos otros, pero quiero decir que son los temas principales. Y una de las cosas que quiero decir es que no es lo mismo leer obras clásicas, ¿no? Ahora hablando solamente de literatura, que obras modernas. ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje que se utilice no va a ser el mismo y obviamente para una persona que nunca ha leído, que se ponga a leer el Quijote, ojalá que le encante, pero quizás se encuentra con un lenguaje, sobre todo cuando se ponga a leer las conversaciones que tiene Don Quijote cuando se cree un caballero andante hablando con, yo qué sé, con los galeotes, va a decir, pero este hombre, ¿qué dice, no? ¿Qué está diciendo? Si es castellano, ¿cómo puede ser que tampoco esté entendiendo nada, no? Pues me parece que justamente saber identificar las obras a las que se nos van a digerir de una manera más simple o para introducirnos de una manera mucho más amable, puede marcar la diferencia. Bueno, puede marcar, no, yo creo que marca la diferencia porque mediante nos vayamos, yo creo que acostumbrando y sobre todo teniendo en cuenta que también el tiempo, la cantidad y la calidad de lo que leamos va a marcar luego nuestras próximas lecturas, es algo clave para luego poder enfrentarnos a estos textos, ¿no? Que nos dicen que son el origen o obras cumbres de la literatura, ¿no? De una manera mucho más sencillas. Y es que yo recuerdo cuando comencé a leer que si me hubieran puesto Ana Karenina, el primer libro, toma, léetelo, hubiera sido incapaz de pasar de la página 10. Y ahora en cambio la he disfrutado muchísimo y si miro el primer libro que leí de literatura así más grande, podríamos decir, me di cuenta de que estaba muy lejos de lo que yo pensaba que era una comprensión para poder disfrutar de un libro. Por lo tanto, creo que marcarse unos objetivos, en este caso, sobre, no, pero es que tengo que leer según qué literatura, porque es la buena literatura. Pienso que no tiene nada que ver y lo primero para mí sería, en este caso, encontrar aquello que nos gusta leer y sobre todo encontrar el tema, el autor adecuado para comenzar a iniciarnos, ¿no? En este mundo de los libros, ¿no? Y todo lo que comporta. Y luego, hablando de filosofía, no es lo mismo para, bueno, obviamente, leer obras de filosofía clásica a obras de filosofía contemporáneas. Y es que no tiene nada que ver leer los diálogos de Platón o leer, en este caso, yo qué sé, a ver.
Leer aquí, mira, Crítica de la razón práctica de Immanuel Kant, para mí no es lo mismo, ¿vale? Aunque obviamente le separan siglos de por medio de los dos que he dicho, pero bueno. Que, por ejemplo, ponerme a leer a Ernesto Castro, Realismo postcontinental, o leer a Eric Fromm, El miedo a la libertad, o Walter Benjamin, Iluminaciones, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se utiliza, la manera que tienen de pensar a los diferentes autores, tochos podríamos decir, bueno, tochos como si no lo fueran, ¿sabes? Pero grandes filósofos de la historia universal, me parece que marca mucho la diferencia porque al final los hábitos que nosotros nos marquemos, dependiendo si estamos leyendo a unos autores o otros, van a cambiar por completo por la repercusión que van a tener en las lecturas que tengamos que hacer, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres leer, yo qué sé, a John Stuart Mill, ¿vale? Quizás vas a tener que tener en cuenta que es el empirismo inglés, vas a tener que haber leído a Descartes, a Hume, vas a tener que tener en cuenta a otros autores que hablen de libertad, que hablen de lo que es la felicidad, ¿no? En cambio, si leemos a autores que son mucho más próximos a nosotros, nos daremos cuenta de que todas esas dudas o incluso lecturas previas que tengamos que hacer ya se nos esclarecen porque nos lo explican, ¿no? Y eso también me parece muy importante porque al final muchas veces queremos comenzar con autores que se nos presentan, ¿no? En un momento de la historia en el que están en medio de sobre todo un contexto histórico muy fuerte en el que nosotros, sí, claro, si queremos comenzar a leer y nos damos cuenta de que les caracteriza por el momento en el que vivieron, por lo que dijo su antecesor, ¿antecesor? Sí, su antecesor, diremos, wow, cuántas cosas tengo que leer para poder llegar a comprenderlo, ¿no? Pero si ya con la lectura que hagamos de un autor nos esclarece las dudas que nos puedan surgir, es mucho, bueno, yo creo, en mi opinión, es mucho más asequible, ¿no? Así que bueno, esta es un consejo que a mí me hubiera gustado mucho que me dieran, porque yo recuerdo comenzar a leer filosofía por Nietzsche y no entender absolutamente nada. Mi primer libro de filosofía, que es de la editorial de Gredos, recuerdo que tenía 3 obras de Nietzsche. Una segura que es seguro que es el nacimiento de la tragedia, y tengo todo con tachones. Bueno, no os gustaría ni ver las páginas aquellas, pero bueno, perdonad. Lo siguiente que me gustaría deciros es intentar diversificar géneros y autores. Más que nada porque en este caso nos daremos cuenta qué es lo que nos interesa y por qué. Y es que me parece que muchas veces nuestra inclinación, algunos autores, algunas obras, tienen muy en cuenta el momento vital en el cual nos encontramos. Y es que yo, por ejemplo, creo que nunca me hubiese interesado tanto, no sé, por... Wow, ahora no me sale ningún ejemplo, pero el otro día estaba hablando con una escritora que me contaba que se leyó Ana Karenina en 3 días porque estaba sufriendo de mal de amores, ¿no? Y al final creo que es un pensamiento, bueno, creo que es algo clave para poder comprender lo que estoy diciendo. Y es que al final creo que encontrar los libros que se adapten a nuestra situación y que nos hagan vernos a nosotros mismos reflejados es algo que de una manera o de otra nos atrapa porque nos hace vernos a nosotros mismos desde otra mirada, ¿no? Y muchas veces el dejar de sentirse solo, extraño o incluso aislado de todo lo que vivimos por lo que nos está pasando, porque pensamos que es lo más importante, ¿no? Verlo en otros es muy pacificador, ¿no? Porque, como digo, te das cuenta de que va a pasar o que no eres el único, la única a la que le ha pasado o le está pasando eso, ¿no? Así que eso me parece también muy interesante. ¿Y cómo conocer autores o géneros? A ver, ¿cómo decir esto? Yo a esta pregunta no sé si voy a saber responder muy bien, porque yo recuerdo cuando era más, pues eso, cuando salía de clase, desde hace un par de años o así, los viernes, cogía y me iba a la biblioteca de mi pueblo a, a mirar libros y para conocer autores y autoras, para luego ir a las librerías y saber a la parte que tenía que mirar, porque ya sabía lo que me iba a gustar, ¿no?
incluso de leerme libros en la biblioteca sin pedirlos prestados y poner un papel en medio y dejarlo allí para saber si me sigue gustando y luego leer a la misma autora y luego ya comprarme el libro, así, ¿no? Intentar encontrar todos los medios para poder conocer, que en este caso, y en mi caso fueron las bibliotecas, pero pueden ser también diferentes medios de comunicación, revistas, por ejemplo, hay una revista aquí en España que se llama Que Leer, que tengo amigos que me la han recomendado mucho, pero nunca he tenido el placer de leerla, la verdad. Pero sí que es verdad que encontrar medios con los cuales pues, poder conocer nuevos autores y géneros. Y con género me parece que lo único que tenemos que hacer es probar. Probar con ellos. Recuerdo cuando comencé a leer que no soportaba el teatro y luego pasaron un par o tres de años, conocí el teatro de Miguel Hernández y me enamoré y ahora es algo que disfruto muchísimo, ¿no? Así que bueno, creo que es ir probando y sobre todo ir descubriéndose. Pero si quizás una recomendación, si no se ha comenzado, digamos, con un hábito de lectura, es decir, rectifico, si no se tiene el hábito de lectura, me parece que lo más fácil es la novela, es la narrativa, porque tiene un hilo argumental mucho más fácil de seguir, se explican bueno, se nos presentan unos personajes, unas escenas que se entienden de manera muy clara y el teatro en algunos casos puede ser un poco confuso, igual que la poesía, que muchas veces ese simbolismo, esos recursos estilísticos que se utilizan muchas veces, se tiene que tener un contexto del autor, de ese momento histórico en el que se encuentra, que como he dicho nos llevarán a otras obras y que si no tenemos interiorizado ese hábito pues será todo un rollo, ¿no? Así que bueno, otra de las cosas que quería decir es que una cosa muy importante yo creo que para poder conseguir este hábito de lectura y sobre todo mantenerlo en el tiempo son este tipo de comunidades, ¿no? O incluso de clubs de lectura, bueno, sí, de clubs de lectura, porque al final yo creo que lo que te hace un poco también es obligarte a leer, ¿no? Si no sabes improvisar muy bien, que no voy a mentir, yo lo he hecho en algunas ocasiones, que me he apuntado a algún club de lectura y he pensado, wow, Carla, que es dentro de 2 días y no te has leído el libro, improvisar un poco como he podido, pero no hagáis eso, por favor. Pero lo que quiero decir es que eso también te obliga un poco, ¿no? A ponerte en situación de, a ver, me tengo que leer este libro o tengo que leer tantas páginas a la semana para luego poder llegar a esa sesión y poder comentar el libro, poder entender lo que dicen mis compañeros y compañeras, ¿no? Eso me parece que es muy interesante porque aparte te pone, digamos, como una meta, ¿no? Es leerlo y no solamente lo lees, sino que lo lees y lo vas a poder comentar, vas a poder compartir tus reflexiones, cómo tú lo has vivido, ¿no? Esa lectura. Y eso es algo muy chulo porque te das cuenta de que la lectura no se vive igual depende de para quién lo lea. Y yo me he dado cuenta acudiendo a este tipo de clubs, ¿no? De comunidades, no sé, tampoco como referirme a ellas, es justamente el cambio que hay de perspectivas en cuanto a la edad. Y es que yo, por ejemplo, aquí en mi pueblo hay un club de lectura y yo soy la más pequeña, pero es que la más pequeña después de mí tiene 65 años. Entonces, cuando comento con ellos y ellas los libros que estamos leyendo, es sorprendente ver cómo cambia tanto la visión de una lectura en una adolescente, en una chica, en una joven de 18 años, que en una mujer que tiene 70, que tiene 65, 68 años, es increíble. Y lo que aprendes de ahí es espectacular, en serio. No sé si habéis visto nunca esa representación del mono, ¿no? Que aparece como con las orejas, o sea, con... Es que no sé cómo se llama, la verdad. Que dice, no, bueno, pues que no escuches, no veas y no mires, ¿no? Sé que no tiene nada que ver, pero en este caso es solamente no hables. No hables y solamente escucha. Escucha y mira, porque de- te dice tanto los ojos, las expresiones, ¿no? Al final, lo último que se dejan mirar los humanos no son los ojos. Eso es algo que dice Flavia Compañ en Haru, es un libro súper bonito. Y me he dado cuenta de eso, pero al final, cuando miras a los ojos de alguien que te está explicando cualquier sensación, sentimiento que ha podido sentir y sobre todo transmitir a la hora de leer el libro es increíble. Y no solamente pasa con gente que sea mucho más mayor y que tenga una experiencia vital mucho más grande,
Ellos, por ejemplo, aprenden mucho también de la visión que yo tengo, porque les hace muchas veces, como siempre me dicen, recordarles a su infancia o aquellos momentos en los cuales se sentían con una vitalidad explosiva e impresionantes, ¿no? Y al final aprender de este tipo de personas no es tanto quizás la lectura, sino la interpretación que se haga de la lectura para poder aprender de aquello que nos digan, entremezclando un poco con lo que el libro nos dice, ¿no? Pero bueno, igualmente esto también me parece algún tipo de excusa para poder comentar la obra y entre medio hablar de nuestras experiencias, vivencias y sobre todo esa visión del mundo, ¿no? Cómo va cambiando. Y luego, por último, lo que quiero decir, y aunque suene muy optimista, es el hecho de es que no quiero decir esto porque es muy tópico, ¿no? Pero el hecho de no rendirse con lecturas es muy... Es duro. Es duro porque yo he tenido lecturas en las cuales he tenido ganas de que se acabara el libro y no abrirlo jamás. Y es curioso porque luego cojo el libro después de un tiempo, después de unos años, y me doy cuenta de que en realidad muchas veces no es que el libro fuera malo, es que el momento en el cual yo había cogido el libro no era ese el momento para leerlo. Y es que hay una frase, no sé cuántas veces he dicho ya hay una frase o hay un... Bueno, que dice algo así como que los libros en realidad son como pastillas, ¿no? Y es que nosotros podemos tener muchos, pero no los vamos a leer todos, igual que las pastillas, ¿no? Nosotros en casa tenemos unas pastillas, pues no nos las vamos a tomar todas, las vamos a coger cuando las necesitemos. Pues los libros es lo mismo, tenemos que cogerlos cuando los necesitemos, y es que muchas veces no escogemos a los libros nos escogen a nosotros, ¿no? Y esto me parece curioso porque no sé si os habrá pasado alguna vez, ¿no? Pero vais a una librería y cogéis un libro que quizás habíais visto en otros momentos, pero nunca os había llamado la atención, y ese día os llama la atención y dices, wow, ¿cómo puede ser que la lectura de este libro justamente ahora me esté llamando, ¿no? Y aunque pueda sonar un poco esotérico, místico, espiritual, me parece que muchas veces, como digo, esa llamada o esa intención que nosotros tenemos por leer, en realidad no la creamos nosotros, sino que es precisamente, yo creo, que los libros las que nos hacen tener esa sensación. Pero bueno, esto ya sería... Estoy divagando, ya, estoy un poco delirando, perdón. Bueno, lo siento, de verdad que random. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Sí que es verdad que ahora, pensando en lo que acabo de decir estos casi 30 minutos, espero que os haya servido porque quizás no han sido como consejos demasiado claves ni claros, pero sí que es verdad que a mí me hubiera gustado que me los dieran porque yo creo que hubiera disfrutado el tiempo mucho mejor a la hora de decidir mis lecturas, qué géneros, cuándo, cómo, y sobre todo también una cosa muy importante, tener en cuenta de quién os fiáis cuando os recomienden un libro. No de todo el mundo os podéis fiar. En serio, que como dice Harold Bloom en el canon occidental, nuestro tiempo es limitado. Tenemos que leer a los mejores, porque hay muchos libros. Y como dice, a los mejores siempre. Pero bueno, también para leer, a saber a qué leemos a los mejores, también hay que leer cosas que quizás no nos gusten tanto. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Yo me doy cuenta de que cada vez que hago un vídeo me doy cuenta de que soy cada vez más random. Perdonad. Como digo, espero que os haya servido, que os haya gustado. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.